Mari kompuche adkin tunielo tu fachi kunechi nengomas tain mapuner pingechi página meu internet ple. Une lituain tain shilkatun tu fachi alfabeto unificado meu. Hola a todos y a todas, esperando que se encuentren bien. Vamos a dar comienzo a la serie de videos de nuestra página Mapunet con este video sobre los alfabetos y sonidos mapuche. Pero primero vamos a hacer una breve introducción teórica para que haya claridad al arrojarse sobre este tema que a veces puede resultar un poco confuso cuando no se tienen algunas precauciones previas. Primero que todo, sobre el consenso, y es que el mapudungún es una lengua que, cuyos hablantes la escriben de manera mayoritaria y transversal desde hace no necesariamente mucho tiempo. De tal modo que hasta el día de hoy no hay un consenso en cuanto a un único alfabeto para ser escrita. Esto provoca problemas porque hay gente que escribe con un alfabeto, gente que escribe con otro alfabeto y gente con otro y así. Básicamente hay tres alfabetos principales que son los que vamos a ver el día de hoy: el alfabeto unificado, el alfabeto Azum-Chefe y el alfabeto Reguileo. Pero no se tengan miedo porque la verdad es que tampoco son tan distintos entre sí y no son tan difíciles de aprender, ¿ya? Luego, sobre la representación del sonido, y es que a lo largo de cada uno de estos alfabetos, cada alfabeto va a ser básicamente una distinta forma de representar gráficamente sonidos que en principio son iguales, ¿ya? Es decir, es un conjunto de sonidos de esta variante que básicamente es la variante central del mapudungún en alrededores de Temuco y otras ciudades de la zona de la Araucanía y Biobío, que sus sonidos son esencialmente iguales y que la forma de escribir va a ser un poquito distinta de un lugar a otro, o sea, de un alfabeto a otro. Lo último es que hay variantes territoriales en el mapudungún, bastante variantes territoriales que complejizan un poco la situación, pero que ya vamos a ir viendo hacia el final, sobre todo, de esta clase. Entonces vamos a ir directo al grano. En cuanto a los sonidos, la A está en la palabra Mari, que significa hola, y que su origen se especula que podría ser de una forma de saludar con ambas manos, porque Mari significa 10, como los dedos de las manos, entre dos personas. Tus 10 y mis 10. Mari. Luego la palabra, la letra CH representa el sonido ch, por ejemplo en mapuche, que es un sonido, si se fijan, un poquito más suave que el che, decidido en palabras como Chile. Es un poco más suave, parecido a la SH del Chile popular, aunque no tanto, no como oye lloro, no tanto, más bien como mapuche, choyen, chongum, chomunkley, chongum, ¿ya? Luego la D es una letra que representa dos sonidos. Esto es por las variantes territoriales, es decir, va a representar en algunos sectores el sonido de D, es decir, por ejemplo, dungun para la palabra habla, pero que en otros territorios esa misma forma de escribir va a representar un sonido más parecido a la Z, como zungun, ¿ya? Que de hecho es probablemente un poco más mayoritario, que suene más parecido a una Z, ¿ya? Luego tenemos la E, que es igual que en el español, como ya apareció ahí en mapuche, o por ejemplo en el verbo elun, que es dar, lun. Luego tenemos la F, que es igual al español, por ejemplo en quimelfe, que sería yo, un profesor, quimelfe. Luego tenemos la Y, que es parecida a la G suave del español, no a la G, ¿ya? Sino a la G suave, como en palabras como regar, gar o gato, ¿ya? Por ejemplo, en palabras como nagun, que significa bajar o descender, o en palabras como reg tuwe, que significa mesa, ¿ya? Nagun, reg tuwe, ¿ya?
La I es igual al español, ya apareció en Mari Mari y Kimelfe. La K, que también ya apareció en Kimelfe, igual a la K del español. Y en verdad todos los sonidos que en el español escribimos de diversas formas, con C, con Q y U, por ejemplo, en que, o con la C en casa, o con K en, no sé, koala. Todos esos sonidos en Mapudungun están resumidos en la letra K, para hacerla bien más simple. Luego la L está en palabras como lolo, que significa cueva o caverna, es esencialmente igual al español. Pero luego tenemos un sonido único en el mundo, que es la L interdental, y que también va a estar este tipo de sonido va a aparecer aquí en la N interdental y en la T interdental. Para poder producirlo hay que imaginar una L grande con una D chiquitita al lado, ¿ya? Este sonido está en palabras como laku, que significa abuelo paterno o nieto paterno, porque la relación es recíproca, en palabras como leufil, que significa río. Sin embargo, sucede que este sonido, al ser tan sutil, se ha perdido con el tiempo. En el contacto con el español, mucha gente le ha empezado, incluso hablantes nativos, le han empezado a hacer más fácil decir simplemente la L, o en este caso simplemente la N, o en este caso simplemente la T, perdiendo este sonido único en las lenguas del mundo que tiene el Mapudungun, que son las interdentales. Uno pone la lengua entre medio de los dientes y al sacarla roza los dientes, provocando ese sonido que representa aquí por una pequeña D. Laku, leufil, leufil, no leufil, ni laku, sino laku, leufil, leufil, laku, ¿ya? Luego tenemos la L líquida, que en este alfabeto, o grafemario, que también es otro nombre para alfabeto, se representa con una doble L, y que es un sonido bien peculiar, que es como si uno pusiera una L nuevamente al lado, de nuevo una L grande al lado de una I pequeña. Entonces tenemos en palabras como liowun, que significa recibir, liowun. Entonces, si vamos por todas las vocales, que no son 6, sería lia, lie, li, lio, liu, liu. ¿Ya? Entonces, si se fijan, como hay una pequeña I, cuando viene una I después de una L líquida o doble L, va a haber como un sonido de doble I. Por ejemplo, en la palabra para araña, que es yayin, yayin. Nuevamente, este es de esos sonidos que no todos los hablantes respetan, sobre todo los hablantes que no son hablantes muy avanzados, no suelen respetar tanto este sonido y suelen decir como una Y del español, como yowun, yayin o yeyipun para la palabra para rogativa, yeyipun debería ser. Los hablantes nativos hasta el día de hoy respetan bastante este sonido, así que es mejor hacer el esfuerzo por decirlo. La M es igual que en el español, por ejemplo, en Mari Mari mapuche. La N también es igual, por ejemplo, en Dun Zungun, ¿ya? Nagun, ¿ya? Igual que en español. Pero luego tenemos la N interdental, que también es distinta y que tiene esta misma sutileza y que sirve para decirla, imaginar una N grande con una D pequeña al lado. Está en palabras como namen, que significa pie o pata. Namen. Alguna gente lo escribe con U o con sexta vocal I. Namen, namen. Esta sale un poco más suave, pero igual hay que tratar de decirla. O en palabras como nometu, que es al otro lado de un camino o de un curso de agua. Nometu, ¿ya? Luego tenemos la letra NG, que es un sonido nasal que aparece como en las vocales como nga, nge, ni, ngo, ngu, n.
¿Ya? Este sonido es muy importante, aparece en muchas palabras en Mapudungun. Hay que recordar que es un solo sonido, ya no son dos sonidos, no hay que despistarse por la forma en que en este alfabeto se grafica, que es una N y luego una G, para decir cosas como, vamos a ver, por ejemplo, Mapudungun. Ahí está este sonido, sin ir más lejos. Mapudungun. En Mapudungun, uno no tiene que caer en el error de decir Mapudungun, como separar la N con la G. Mapudungun, no, tiene que ser Mapudungun, zungun. Es un sonido único, ngu, no ngu, ¿ok? ¿Vale? Luego tenemos la ñ, que es un sonido igual que en el español, por ejemplo en ñom, que significa manso, o en ñochi, que significa lento. O ñochi keshi, lentamente. También pueden decir ñochi, más lento. Tenemos la O, que es igual al español, por ejemplo en Lolo, que era cueva. La P, que también es igual al español en palabras como pucha o pen, que significa ver. Pucha significa panza o guata en español chileno. La R es distinta, es más parecida a la R del inglés, en palabras como rally. Sin embargo, no tiene un sonido tan líquido, es más bien un poco más terroso y arrastrado. No es como rally, sino que es rally, más suave, ralun, que es una localidad, o rakin, que significa contar, el verbo contar, o número también, rakin. ¿Fele? Luego la S aparece en poquitas palabras, ¿ya? Por ejemplo, la palabra sakin, que es apreciar o respetar, o en la palabra sangue o sanchu, que son préstamos del español para decir cerdo o chancho, sangue, ¿ya? Son sonidos que se teoriza que quizás provienen del español y que con ya siglos de contacto se incorporaron en el mapudungun. Similar para la SH, aunque no tan similar, en verdad. Es un sonido que se usa muchas veces para atenuar el significado o volver más afectuoso el significado de alguna palabra. Por ejemplo, está la palabra cucé, que significa vieja, pero cuché es una ancianita o anciana que uno le tiene más respeto, ¿ya? Cuché o cariño, cuché. También se va a escuchar en palabras como kishu, que nuevamente se pueden ver como kizu. Aquí lo puse con Z, pero se me olvidó que estamos usando el grafemario unificado y esconde kizu, que es solo o mismo también, y que puede verse como kishu, ¿ya? Suena tal cual como uno diría una SH en español, o en inglés también, como en short, la palabra corto. Lo mismo, kishu, kushe, ¿ya? Feleitati y nani. La T es igual que en español, por ejemplo, en palabras como topel. Ah, no, justo en esa creo que no es exactamente igual. En palabras como tefa, que significa esto, o tufei, que significa eso, ¿ya? Luego, la T interdental es un sonido controversial, polémico, porque hay cierta gente que dice que sí, que aún existe hasta el día de hoy, pero en pocas palabras, así como residualmente. En palabras como fotum, que sería hijo de hombre, que si se fijan también le suena como una pequeña D, fotum, en vez de fotum. Pero hay gente que dice, nah, en verdad es una T simplemente, nunca ha habido esa letra, no hay suficiente evidencia en hablantes ni en hablantes actuales ni en registros antiguos para decir que existe, descartémosla. Y hay también otros investigadores y todo que dicen que
probablemente sí existió como un sonido aparte o único, pero que con el tiempo y probablemente también con el contacto con el español se perdió, en preferencia de la T normal, ¿ya? Luego tenemos el sonido tra, que es como la TR arrastrada en el español chileno en palabras como trabajo, tratar, ¿ya? Y que debe entenderse como un puro sonido, no dos, no es tra, nunca es tra, es tra. Entonces, en trapi, por ejemplo, que es ají, o tragun, que es reunión o reunirse. Tragun, ¿de ley? Luego la U es igual que en español, por ejemplo, en umagun, en el verbo para dormir, umagun. Aquí de una tenemos las tres que vemos aquí. La U, uma, la E, umagun, y la W, gun, ¿ya? La U es igual que el español. La W es como igual que en el inglés, de hecho, porque cuando funciona se le conoce como semivocal a la W y a la Y, que puede funcionar como un sonido un poquito más fuerte cuando está al comienzo de una sílaba. Por ejemplo, aquí en wun, igual que en inglés, por ejemplo, will, que sería como voluntad, ¿cierto? Mismo sonido, pero así mismo como en inglés, también puede funcionar y sonar como una U, simplemente cuando está al final de una sílaba. Por ejemplo, palabras como peuma, que significa sueño, o en específico sueño revelador. Peuma. Podría ser escrito con U, pero por reglas gramaticales se escribe con doble. Luego la U, y famosa sexta vocal, es un sonido que se produce al flectar un poco la lengua hacia atrás y tratar de decir como una I. Pero no exactamente forzar la I, porque si no te va a salir la I. Es como entre una I y una E, e incluso una U. Es como una mezcla, ¿ya? Pero flecten un poco la lengua hacia el paladar y digan lo que escuchan, ¿ya? Es un sonido que sale con la práctica, no es tan difícil. Hay que repetir, escuchar harto y repetir, ¿ya? Y por último, la Y, como les decía, es una semivocal y funciona también siendo un poquito más fuerte cuando está al inicio de una sílaba como you, que significa nariz, you, o cuando está al final de una sílaba, como por ejemplo en la palabra ñaiki, que es una de las formas de decir gato. ñaiki. Si se fijan, tanto la Y como la I suenan igual en este caso, solo que es por un tema gramatical que se escribe así, ñaiki. Feliz Campuche, Feogla, Aklein, Tashi, alfabeto unificado. Entonces estamos terminando con esto. Vamos al siguiente. Feogla mai, amuleain, tufashi, epuchi, epunechi, alfabeto. Fele. Entonces ahora vamos con este segundo alfabeto que se llama Azum Chefe, que quiere decir algo así como entendedor o entendedor de la gente, ¿ya? En rojo están las letras que cambian. No son tantas, si se fijan. Es un alfabeto que desde el unificado provoca como una transición hacia el otro extremo, que sería como el raguileo. Entonces en este alfabeto, que por cierto es el alfabeto que se decidió en una cumbre que iba a ser el alfabeto oficial para producir materiales en Mapudungun por parte del Estado chileno, hace como 3 décadas ya. Se usa bastante, a mucha gente le gusta, independiente de que sea del Estado o no, mucha gente le parece útil, ¿ya? Entonces tenemos que en este alfabeto la mayoría de las letras se mantienen, pero hay un cambio importante en el sonido de C, que alguna gente dice Z, pero que independiente de cómo lo diga la gente, en este alfabeto se escribe distinto y se escribe con una Z. Por eso es Azumchefe, que si hubiera estado escrito en unificado sería Azumchefe también, pero con D, ¿ya? Entonces aquí unos ejemplos. La palabra Degin, que significa, o Zegin, que significa volcán,
una de las formas de decir volcán, también hay gente que le dice pillán. En Azum Chefe va a ser así, con Z y Q, porque la Y suave se escribe como Q, o el sonido que se dice como ga, ge, gi, go, gu, g. En Azum Chefe se representa con una Q, entonces así va a ser volcán, Fegin, a diferencia de acá que es Fegin, pero así. Luego las letras interdentales L y N van a ser escritas con LH y NH. De manera que tenemos aquí que en la unificado era con un apóstrofe, laku. En Azum Chefe es con una H, el mismo sonido, laku. ¿Ya? No puse el interdental, pero el interdental sería, por ejemplo, no metu, cruzar al otro lado de un camino, un río. Luego tenemos este es un cambio muy importante, que es el sonido na, que a veces puede confundir bastante, porque ya teníamos una G aquí arriba para el otro alfabeto y era un sonido suave, ga, pero ahora el sonido gangoso, na, ñe, ñi, ngongu, que está presente en Mapudungun y muchas palabras del Mapudungun, va a estar representado por una G solita. Entonces lo que antes decíamos así como zungun, que significa hablar, zungun, va a estar escrito ahora sin una N, con una G nomás, zungun, y con Z además. ¿Ya? Este es un cambio bien relevante que a harta gente le confunde. Por ejemplo, la palabra mapudungun, mapu se va a escribir así en este alfabeto. Y eso no quiere decir que se diga Mapuzugun. No, se sigue diciendo Mapuzungun o incluso Mapudungun. Solo que la forma de escribirlo es con Z y con G para el sonido C o D y G para el sonido NA. En este caso, NUN. Y por último tenemos un cambio bien notorio, que es que la TR del unificado pasa a TX para el sonido tra. Entonces, trapi, que era G, va a ser así, trapi. Feleitati, afklein tufachi alfabeto, feula amulein ta ragileo pinelu alfabeto. Feula shilkatofin ta ragileo pinechi alfabeto. El alfabeto ragileo, compuesto por el investigador y poeta mapuche Anselmo Ragileo, siguió la siguiente idea: que los sonidos mapuche fueran representados por una única letra y que esta letra no fuera necesariamente igual a la que normalmente en el español uno imaginaría que tiene el sonido respectivo. ¿Qué busco con esto, Ragileo? Hacer que cada sonido tuviera un lugar equiparable a cada otro. Por ejemplo, la palabra yogun, que es recibir, que ya les dije, en unificado en Azum Chefe se escribe con doble L, podría ser confundido por alguien con mente hispanohablante como una Y, como yogun. ¿Ya? Para que no pase eso y para que se entienda que es un sonido único del Mapudungun, este caballero eligió letras distintas. Pero eso genera igual palabras raras, distintas al español, que pueden como asustar a veces a la gente. Entonces tenemos que la C va a representar el sonido che. Entonces che, que significa gente o persona, va a ser así. Y no así como en unificado y Azum Chefe. La Z y la Q se mantienen del cambio que ya vimos en Azum Chefe. Entonces Fegin, que era volcán, va a escribirse igual en Azum Chefe y Ragileo. Fegin con Z y Q. La L interdental va a ser representada por una B larga. Es decir, el sonido que era la, le, li, lo, lu, l, va a ser ahora con una B. Entonces, laku o laku, aquí va a ser así, laku, que es abuelo paterno o nieto paterno. La J va a representar el sonido de la L líquida. Entonces, no va a ser así, liowun, o así, sino que va a ser así, liowun. Y además, la sexta vocal, que es quizá el cambio más notorio de este alfabeto, no va a ser una U con cremillas, sino que va a ser una B corta. ¿Ya? Cuando uno ve eso, al tiro uno sabe, esto es Ragileo, si está leyendo un texto. Luego la NG
o sonido que unificado es NG, el sonido gangoso nga, nge, ngi, ngo, ngu, ng, va a ser una G igual que en Asunchefe. Entonces, por ejemplo, la palabra Zungun, habla, va a ser igual que en Asunchefe en Raguileo, así, Zungun. Y esa G va a ser representar ngu, no un sonido suave, no gu, sino ngu, Zungun, ¿ya? Luego, la T interdental no está reconocida por este grafemario o alfabeto. La S y la SH tampoco entiendo que son oficiales de Raguileo, pero hay gente que igual las incorpora, gente que es usuaria de Raguileo que igual las dice. Y el último cambio notorio es que la sonido tra, tre, tri, tro, tru, tr, va a ser con X. Entonces, trapi, que era ji, trapi en Asunchefe con TX, va a ser con X en Raguileo, trapi. Feikamoten, Raguileo, meu. Feulakai, trum trum tuafin, tikangeshi, alfabeto, zungu, pefiin, fallanto. Entonces ahora vamos a revisar, comparar los distintos alfabetos que hemos visto hoy día. Entonces tenemos que, por un lado, el alfabeto unificado es el que se escribe de la manera más similar al español. Es decir, sirve para hacerse una idea de cómo son los sonidos mapuches de manera más simple, si es que uno es un hispanohablante. Por otro lado, tenemos el alfabeto Raguileo, que propone que cada sonido mapuche sea representado por solo una letra. Es decir, cada sonido mapuche tenga su sitial predilecto, único, que no se vea representado o confundido por alguna secuencia de letras que en el español en verdad representan otro sonido, ¿ya? Entonces vamos a ver. En la palabra mapuche unificado tenemos CH, Asunchefe, mapuche CH, pero en Raguileo tenemos mapuche con C. En la palabra Fewil o Dewil tenemos en unificado con D, en Asunchefe Fewil con Z, pero en ambos tenemos la sexta vocal. Y en Raguileo tenemos Fewil con Z y V corta. Esta es la palabra, recuerden, para ratón o Debu, un ratón nativo del territorio de Ngolumapu, en Chile. Para la G suave tenemos en unificado Rectuwe, Mesa y en Asunchefe, y en Raguileo tenemos la letra Q para el sonido G de G suave. Para la L interdental, la, le, li, lo, lu, l, tenemos una L con apóstrofe en unificado para laku, una LH en Asunchefe para laku y en Raguileo una B larga para laku, el mismo sonido que es abuelo paterno o nieto paterno o tocayo. Luego en unificado para la L líquida tenemos una doble L, liowin, el verbo recibir, idéntica a la palabra en Asunchefe, liowin, y en Raguileo tenemos una J y una B corta para la misma palabra con el mismo sonido, liowin. Luego en unificado para la N interdental tenemos una NH para la palabra non, que es balsear o cruzar de un lado a otro en un curso de agua. En Asunchefe tenemos NH para non, y en Raguileo tenemos una H para non, para el primer sonido, no. ¿Ya? Para el sonido nasal nga, nge, ngi, en unificado tenemos NG y en Asunchefe tenemos G. En Asunchefe y Raguileo tenemos G. Entonces, esta palabra, que es el verbo esperar, ungumen, va a ser con NG aquí, ungumen igual, pero con G aquí, y ungumen igual con G aquí, y en vez de sexta vocal como en los anteriores, con puras B cortas, porque es una palabra con 3 sexta vocal. Ungumen. Feley. Y casi por último, tenemos que el sonido tra, tre, tri, tro, tru, tr, va a ser distinto en cada uno de los alfabetos que hemos visto. Entonces por eso lo marco aquí con rojo para notar que este puede ser una señal
para identificar en qué alfabeto estamos cuando estamos leyendo un texto, ¿ya? De modo que tenemos TR en unificado, Charilonco, TX en Azumchefe, Charilonco, y X en Raguileo, Charilonco, ¿ya? Se fijan también ahí está la NG en Azumchefe, pero solo G en Azumchefe y Raguileo para Nga, para Lonco, ¿ya? La sexta vocal por último, tenemos U para Umi, Umi y Umi. La diferencia es que en Raguileo va a ser una B corta para la palabra pestaña, ¿ok? Entonces con esto terminamos la comparación de los alfabetos y les sugiero como comentario final que elijan libremente entre estos alfabetos, que no se vean como obligados a usar uno necesariamente, si bien la norma, como ya dijimos, del Estado chileno es la utilización del alfabeto Azumchefe para todos los materiales en mapudungún o señaléticas traducidas en mapudungún que en hospitales y lugares públicos han empezado a salir más. Pero también recuerden que el alfabeto unificado, que es de hecho el que vamos a usar aquí, tiene bastantes ventajas para un hispanohablante. Y por otro lado, el raguileo también tiene bastantes ventajas para quien quiere preservar y equiparar la relevancia de cada uno de los sonidos mapuche, sin desmedro de algunos sonidos que están a la baja. Nos vamos a la siguiente sección de casos especiales. Inanmeu shilkatoin tofashi kinyen aukin nieluta kiñeque mapuzungufe kiñeque troy mapumeo. Por último, estudiaremos las variantes en los sonidos de algunos de los dialectos del mapudungún que no están representados del todo en los alfabetos que vimos hasta ahora. Ocurre que básicamente lo que hemos estado estudiando hasta ahora ha sido la variante central del mapudungún, que alguna gente la denomina como de Rangin Mapu o Rangin Che, como gente del medio, del territorio. Es decir, que dentro del territorio histórico del mapudungún se sitúa más o menos al medio, es decir, alrededor de las ciudades de Temuco, Traiguén, Lautaro, Nueva Imperial, Lonquimay, como un amplio espectro, pero que más o menos se centra en la ciudad de Temuco. Entonces, esta variante tiene los sonidos, todos los sonidos que ya vimos. Sin embargo, otras variantes que están menos representadas o en un mayor retroceso en este momento por la dificultad de transmitir a nuevos hablantes de forma nativa esta variante, no se encuentra tan representada en el mapudungún escrito al día de hoy. Sin embargo, estas variantes siguen vivas y es muy importante reconocerlas y instar a su revitalización, como muchos otros mapudungufe o tzedungufe o chezungufe están haciendo también. Quizás debía decir tzezungujo. Pero bueno, tenemos, ya verán por qué. Tenemos, por ejemplo, que el sonido ahora puede resultar un poco confuso, pero yo les dije todo este rato que las formas en que escribíamos los sonidos no necesariamente eran representativos del sonido. Por ejemplo, la palabra laku en raguileo se escribe con una B larga, ¿ya? Entonces, para nosotros en nuestra mentalidad de habla hispana, no va a evocar un sonido la, una B larga, ¿ya? Pero por este momento les pido que sí tratemos de verlo así, es decir, lo que vemos es lo que debería sonar, ya desde la mentalidad española. Entonces, hay variantes que sí dicen la letra D, ya se lo había mencionado. Y hay otras variantes que dicen, dije letra, pero quise decir sonido, el sonido Z. Entonces tenemos que, por ejemplo, en las variantes Lafkenche, Pehuenche, Picunche antiguo, Huilliche, insular antiguo de la isla de Chiloé, hasta donde se sabe, y en general el mapudungún antiguo, por lo que está documentado por el Luis de Valdivia, tenemos que
originalmente y en estos otros territorios actualmente eran más bien estos los sonidos del mapudungun. Es decir, se podían ver palabras como feyruque, por ejemplo, voye, en vez de folle, para el árbol canelo, árbol sagrado mapuche. Dungun, para zungun, en la otra forma, que es hablar. Velei, para felei, que es de acuerdo o es así. Y duam, en vez de zuam, para motivo, propósito o necesidad, que es la palabra zuam. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que en variantes vivas, como la variante lafkenche del sector, por ejemplo, de Kirua o del lago Budi, se ocupa más bien estas palabras, velei, voye. Y tenemos que en las variantes pehuenche lo mismo. Se ocupa más bien la B corta. Entonces, ocurre en las variantes actuales, también en variantes que están en recuperación. Por ejemplo, el picunche antiguo tenía estas características y actualmente hay grupos de personas mapuche descendientes auténticos de los antiguos picunche que encuentran revitalizando esta variante y ellos han traído al presente estos sonidos de nuevo, ¿ya? Por otro lado, tenemos que en la variante huilliche actual, especialmente para el sector de Osorno hacia la costa, hacia el océano, en el sector en torno a San Juan de la Costa, hay una variante viva del mapudungun muy interesante, que de hecho se reconoce a sí misma como Tse Zungun, es decir, habla de la gente, Che Zungun, pero en su forma de decir se pronuncia Tse Zungun. Y en esta variante aparecen muchos sonidos muy distintos a la concepción del mapudungun que normalmente se tiene en esta variante más central, que sin ir tan lejos en cuanto a kilómetros de distancia, podemos encontrar más para Temuco y alrededores. Entonces tenemos, por ejemplo, que suena mucho más la S, tal cual como se entiende en el español, como en palabras como kusou, en vez de kusau, que es la que sería en el mapudungun central, para trabajo. Tenemos la TS, como les dije, en tse, que es gente. O sea, en variante central sería che o she. Tse sengun, ahí aparece TS y S. Tse sengun. ¿Ya? La SR, en palabras como kashra, o chashra, que sería en variante central kara o chaura, que quiere decir pueblo, y la baya comestible chaura, o el arbusto del mismo nombre. Tenemos la J, tal y como en el español prácticamente, para palabras como quimeltujo, cosoujo, es decir, profesor, trabajador, ¿ya? Y tenemos un sonido bien particular que de hecho la vez que yo aprendí esto en un internado no había ni siquiera allá había un consenso en cómo escribirlo, que es un sonido como medio aspirado, por ejemplo para la palabra hlaf. Disculpen si no lo hago tan bien, pero que quiere decir plano o liso, por ejemplo hlaf namun, pie plano. Fele Compuche, entonces hasta aquí hemos llegado con la clase de hoy. Traté de cubrir un poco todo lo que abarca el tema de los alfabetos y el sonido de las palabras mapuche en sus diversas variantes territoriales también. Así que anímense, Nehualtulei Compuche, Mulei Tain Kim Cantufiel, Tama Puzungun, Fen Trenkotao Nien, Feimu Amulepe. Nos vemos la próxima.